Gracias y paz a vosotros. Como ya nos conocen, somos Razón de Vivir y hoy no estamos solos. Aleluya, tenemos acá a nuestra hermana profeta Pilar, profeta del ministerio, y vamos a hablar lo que Dios nos ha motivado. Sí, ¿no? Bendiciones, sí. Shalom, shalom para todos. El Señor me dijo expresamente, podcast. Y yo dije, ¿qué es esto? No lo conocía, la verdad. Y entonces ya me puse al día, porque hay que ponerse al día, porque con el Señor hay que estar al día. Y nos dimos cuenta de que a donde Dios nos estaba dirigiendo, a que habláramos un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y decir, y yo le dije, Señor, ¿por dónde vamos a comenzar? Porque es que hay tanto que decir, porque tú has hecho tantas cosas en nuestras vidas, porque tú has sido bueno, porque tú has sido bueno. Tenemos un corazón agradecido. Nos dice la palabra que alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme que yo soy Dios. Porque la comunión íntima del Señor dice que es con los que le aman y con los que guardan sus mandamientos. Si hemos aprendido, aleluya, a conocer al Señor y tenemos ahora, disfrutamos de esa comunión íntima, y entonces podemos decir como aquel que buscó la perla de gran precio y la encontró, y cuando la encontró dice que dejó todo y cogió esa perla. Asimismo hemos conocido al Señor y gustamos. Esa es una hay versículos lindos y preciosos en la Biblia, pero uno de los que me gusta dice que gustar y ver que el Señor es bueno. Gustamos de Él. Qué grande es la bondad de Dios que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Qué grande es la bondad de Dios que nos ha traído hasta aquí. Aleluya, bendito sea el Señor. Y quiero que nuestra hermana se presente y hable un poquito. Vamos a estar interactuando con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero quiero, aleluya, dejarle un espacio a nuestra hermana. Bendiciones, amados, Profeta. bendiciones. Bueno, aquí estoy por la gracia y el favor de Dios, llamada por Él mismo como profeta, y es llamativo porque los profetas siempre me parecieron algo tan grande, y cuando Él se manifestó a mi vida y me llamó Él mismo profeta, entendí muchas cosas desde mi niñez que, bueno, ya iremos hablando poco a poco. Así que bienvenidos a este pequeño podcast. Nos vamos a ir presentando para glorificar solo y exclusivamente a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro maravilloso Mesías. Bendito sea el Señor. Sí, amada, porque hay un versículo en Números 12:6 que dice, si hay entre vosotros profetas, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, y no como Moisés que habló cara a cara, pero en dichos oscuros, con enigmas, porque lo dice la escritura en Joel 2:28, y también lo escribió Pedro en Hechos, que acontecerá que después de estos tiempos derramaré mi espíritu, sobre toda carne. Dice que sus hijos profetizarán, vuestras hijas y vuestros hijos y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que la promesa de acceso al poder del Espíritu Santo es para todos, no solo para unos pocos. Pero los dones del ministerio, la profecía, está siempre a disposición de cada creyente lleno del Espíritu, ¿verdad, amada? Amén. Entonces sabemos que la profecía también es una manifestación temporal en los dones, como dice 1 Corintios 12 del 9 al 10, que a uno le dio fe por el mismo espíritu, a otros le dio dones de sanidades por el mismo espíritu, a otros hacer milagros, a otros le dio profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero está la profecía como don para el ministerio de la iglesia. Algunos creyentes desempeñarán
este ministerio como profeta, porque lo dice Efesios 4:11, no los hemos inventado, que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores y maestros. Y el Señor nos llamó a este hermoso ministerio, aleluya, pero ya Él nos escogió, aleluya, dice que desde delante de la fundación del mundo, Él nos escogió, aleluya, y ha sido un camino de conocerlo y de tener un encuentro con nuestro Dios, porque verdaderamente sabemos que el ladrón vino a hurtar, a matar, a destruir, pero nuestro Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo tenía un duro y difícil camino porque mi infancia total fue extremadamente dura. Mi mamá estaba enferma de esquizofrenia paranoide y mi papá nos abandonó. Ya a los 5 hijos nos abandonó desde pequeños. Y entonces estuvimos viviendo en una familia desestructurada totalmente, con mucho dolor. Había de todo tipo de cosas, violencia, maltratos, de todo tipo de dolor. Y fue difícil nuestra infancia. Cuando Dios me llamó, verdaderamente que Él ha hecho un trabajo poderoso en mi vida, porque lo dice Proverbios 15, que todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Pero nos dice Proverbios 18:14 que el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, amada, ¿quién lo puede sobrellevar, verdad? Pero qué lindo Jesús, qué lindo mi amado Jesús. Él dijo, si alguno tiene sed, aleluya, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que ha ido pasando, ríos de agua viva. Ha sido parcial y progresivo la santificación, la sanidad de nuestro corazón, porque Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ha sido parcial y ha sido progresivo. El Señor ha ido haciendo cosas maravillosas en mi vida, sanando el dolor de nuestros padres, sanando el dolor de los maltratos, y nos ha traído a lo que Él dice su palabra. En mi presencia, aleluya, dice Él, hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Y hoy podemos disfrutar de esa delicia, porque Él nos dijo que Él nos apacentará. Bendito sea el Señor. Y dice, yo, aleluya, apacentaré a mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré a la perdida, haré volver a reír a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Y eso ha hecho nuestro pastor. Nos ha pastoreado en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Y podemos disfrutar de ese amor. Dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra buscando corazones perfectos para con Él. Pero Él habita también en la santidad, pero con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿verdad, amada? Para vivificarlo. Y Él ha vivificado nuestros corazones de una manera tremenda. ¿Y qué nos dices tú, amada hermana? Pues yo te puedo decir que todo lo que tú has dicho, incluyendo lo que dice Jeremías 1:5, de que antes de que se formara en el vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía y desde allí nos había santificado como profeta de naciones. Y cuando tú empiezas a crecer y empiezas a sentir lo que el mundo llama paranormal y lo que es en Dios, los suyos buscó, a los suyos buscó y los suyos le conocen. Hoy por hoy yo te puedo decir que eso es verdad, porque en la búsqueda del querer saber por qué yo puedo ver una persona y puedo saber lo que hay en ella, incluido lo que está más oculto, por qué se escucha, por qué yo escucho una voz que me dice lo que va a pasar o qué la palabra que después tengo que buscar porque no la conozco. Entonces, cuando tú empiezas a caminar desde niña por ese camino de la búsqueda, el enemigo, como tú muy bien dices, utiliza lo que Dios ya había depositado en nosotros, pero aún nosotros no conocíamos quién era el creador que lo había puesto. Y buscando el enemigo nos atrapa con diferentes religiones, con diferentes cosas, porque él solo vino a hurtar, a matar y a mentir.
Y mientras estamos en esa búsqueda, vamos caminando por diferentes caminos equivocados, hasta que llega el momento donde papá dice, aquí estoy yo, aquí te rescato, te voy a sacar del lodo cenagoso que es tu vida, Aleluya. donde hay tristeza, donde hay melancolía, donde no entiendo lo que está pasando, donde inclusive muchas veces el suicidio pasa por la mente de un creyente sin saber que es Dios el que lo ha elegido y lo ha apartado para él. Y cuando llegas a sus pies y empiezas a conocerlo, Él se manifiesta de una forma sobrenatural. Me llama mucho la atención cuando yo quiero que las almas tengan el mismo privilegio que yo tuve en su momento, donde Dios me sacó de donde estaba, del mundo del ocultismo, de diferentes áreas. Porque como bien te dije, el enemigo te lleva por donde no es, aún conociendo que somos hijos del rey. Y cuando Él llega a nuestras vidas, la transformación a través del Espíritu Santo es tan bonita, que no, que cuando yo quiero manifestar lo que siento por el Señor y lo que ha hecho y lo que está haciendo, la gente no lo cree. Aún así, hermanos de la iglesia, no todos, pero yo puedo decir que es fácil saber cuando es Dios el que te habla. Es una paz, porque a veces te dicen, ¿y estás segura que es Dios que te habla? Sí, por supuesto, porque cuando Dios te habla solamente te trae paz, una paz que no entiendes, una paz donde estás en la tormenta y aún tú estás tranquila, porque Él ya te ha dicho, yo estoy contigo. Y eso y una infinidad de cosas más, problemas que se solucionan, eh, deudas que desaparecen, eh, mm, no tener alimentos y aparecer alguien o llamarte y decirte, Dios me levantó y me dijo que tengo que ir a tu casa a darte esto. O utilizar a sus profetas y decir, vísteme a mi hija, ayúdala. Todo eso lo hace el Señor. Necesitar para poner gasolina y aparecer el dinero en la calle. O sea, estas cosas que te estás bañando y Él te está hablando en el espíritu, porque es audible. La gente no entiende que es audible, que tú le escuchas todas las palabras como ahora mismo yo hablar contigo. Y es maravilloso cuando empiezas a ver los pequeños milagros cada día. Cada día, no es de aquí a, no, cada día. La palabra dice que cada día es un comienzo nuevo. Y es verdad, cada día Él nos habla a nuestro espíritu. A mí por lo menos me habla en la noche, entre somnolienta y despierta. Ahí es donde escucho la palabra. A veces me da versículo y junto al versículo me da la persona a la cual va enviada su Aleluya. palabra y automáticamente cuando hablo con la persona el mensaje fluye y yo sé que no es mío porque a veces me acuerdo del mensaje y a veces no me acuerdo del mensaje completo. Y es cuando yo entiendo que no fui yo, fue el grandioso Dios de Israel utilizando mi boca para dar su mensaje a cualquiera. Y es maravilloso sentirte eh, utilizada, instruida a través del Dios de Israel. Es Aleluya. precioso. Ciertamente, El amada, amor. como dice Job 33:15, que de una o dos maneras habla Dios al hombre, y el hombre no entiende por visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, dice que entonces les revela al oído de los hombres y Amén. les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de su soberbia. Y verdaderamente está hablando del alma. El cuerpo físico duerme, pero el corazón, el alma y el espíritu pueden estar en sintonía con Dios, recibiendo instrucción, corrección, revelación. Y Dios interactúa con nosotros mientras dormimos para revelar su voluntad, advertirnos de peligro, impartirnos sabiduría. Y nuestros oídos se han ejercitado en el tiempo del discernimiento. Yo recuerdo que al principio, muy al principio, yo fui rescatada del ocultismo, fui espiritista
desarrollé lo que le llaman los muertos y tal. Y entonces cuando el Señor me trajo a sus caminos, me sacó de una cama de un hospital donde estaba entre la vida y la muerte. Allí fue donde yo tuve el encuentro con mi padre, que después de ahí, aleluya, nunca lo he dejado, porque para mí fue lo más maravilloso que me pasó en la vida, lo más maravilloso que me pasó en la vida. Aparte que fue algo muy estremecedor, de tal magnitud que todo el hospital hablaba del suceso mío, porque me había rescatado de una meningoencefalitis bacteriana, de un distrés respiratorio, de una sepsis generalizada, embarazada con 32 semanas, y ya le habían dicho a mi familia que de ese día no pasaba. Y ahí fue donde tuvo la intervención divina y me rescató, y esta es mía, nadie me la arrebata. Aleluya. Qué lindo, papá. O sea, que nadie me predicó. Yo salí de esa cama convertida, después de haber estado 7 días en coma, de haber perdido el bebé, de haber estado entre la vida y la muerte, salí de ahí convertida. Y entonces cuando empecé a trabajar para el Señor después de mi liberación y tal, en una ocasión que fue la primera vez que escuché, bueno, después de mi conversión esa tan poderosa, salgo a predicar una ocasión y iba caminando por la calle y escuché el Espíritu Santo guiándome. Tú sabes que Él nos guía hacia toda verdad, ¿ves? Y produce impulsos en nosotros, los que son guiados por Dios. Estos son los hijos de Dios. Y yo decía, pero ¿por qué tengo este deseo tan grande de entrar ahí? No sabía. Y era una iglesia católica, una iglesia del Carmen. Pero yo dije, bueno, es que era tan grande el impulso en mi corazón que yo dije, bueno, voy a ir a ver. Y cuando me paro en la puerta, como si todo hubiera desaparecido, y tengo que dirigirme a una persona y le hablo y le digo, no es aquí donde tú tienes que clamar. Y la saqué. Y ella salió corriendo conmigo para afuera y dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Porque dice que estaba diciendo, ay, yo creo que aquí no es donde tengo que orar. Porque ella se había convertido en una campaña hacía un tiempito pequeño y entonces no sabía y entró a esta iglesia a buscar al Señor. Y yo que pasaba por ahí, Dios me mandó a rescatarla. Es increíble, a partir de ese momento, yo decía, mi madre, pero Dios habla y esto es diferente. Pero pude establecer enseguida la diferencia. Recuerda que yo venía del ocultismo, que ya yo conocía el mundo espiritual, pero lo conocía del lado equivocado, en un lugar donde había que tomar chamba, que era una mezcla de bebidas, que tenía que hacer ritos y cosas para invocar a los muertos. Y entonces tú invocabas a los muertos y ellos venían. Y entonces ya conocía ese mundo espiritual, pero era un mundo de tragedia, de mucha opresión, era una cosa horrible. La diferencia fue notable. Aleluya, la diferencia fue notable cuando entré en el camino adecuado, porque dice la palabra de Dios que el Señor aborrece el espiritismo, la hechicería, los hechiceros y los espiritistas no entrarán al reino de Dios. Pero sin embargo, cuando uno entra por el camino, que es Jesús, que es la verdad y la vida, entonces, aleluya, tú sabes que ahí está Dios. Aleluya, nos sentamos con Él a la mesa y la comunión íntima que Dios comienza a establecer con nosotros. El río de agua viva que no tiene comparación porque es real y visible. El río de agua viva en nuestro corazón te hace saber que estás en una dimensión diferente. Aleluya. Y escuchamos su voz. No es mentira. Aleluya. Es una verdad así impresionante. Cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y verdaderamente sus ovejas oyen su voz. Es cierto que hay muchas voces en el corazón. Pero Dios te enseña, Dios al que llama capacita, Dios te liberta, Dios sana el corazón, aleluya. Entonces te renueva la mente y llega el momento que tú tienes la mente de Cristo y guardas en tu corazón sus dichos para no pecar contra Él, no porque nadie te obligue, no porque nadie le ponga un cuchillo en el pecho, sino porque te ama, porque es que el bíblico dice que Él nos amó primero, por eso lo amamos, porque Él nos amó primero.
entonces nos deleitamos. Es un deleite para nosotros, aleluya, disfrutar de la presencia de Dios y no queremos que perder eso. Es que no podemos, lo cuidamos, es un tesoro, no queremos perderlo. Aleluya, por eso dice que los que le temen, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. Y eso es de lo que estamos disfrutando ahora mismo. Dios nos habla por revelaciones cuando nos adormecemos. Los dones han sido vivificados de una manera poderosa y lo experimentan además los que están en el ministerio, en el llamado. Dios va adiestrando nuestras manos para la batalla, adiestrando nuestros oídos, nos hace sensible a su voz, de manera que tú conoces a tu amado. A mí nadie me puede decir que yo no conozco a mi amado. Yo, como tú mismo conoces a tu esposo y la voz de tu hijo entre una multitud, así yo conozco la voz de mi amado. Porque mi amado es mío y yo soy suya. ¡Aleluya! Mi amado es mío y yo soy suya. ¡Aleluya! Sí, amada. Me traíste a la memoria cómo fue que conocí a mi Señor. Acuérdate que venía yo también del mundo del ocultismo, pero venía no en el mundo espiritismo, sino de la cartomancia. Y resulta que cuando estaba en esa época, era normal sentir el vacío. Y yo decía, esto no puede ser. Digo, yo no nací para esto. Yo siempre me sentí fuera de todo lo que estaba haciendo y de todo de lo que había llegado a mi vida. Y cuando me invitan a la iglesia, porque somos soberbios, el ser humano es soberbio, y cuando a mí me invitan a la iglesia, a mí me pareció, digo, bueno, vamos a ver qué me van a enseñar aquí. Yo ya venía de ese mundo donde el vacío era lo que estaba ya en mi vida, ya estaba en lo último. Y cuando yo llego ahí, digo, bueno, vamos a ver qué, y fui tan soberbia que yo reté a Dios. Yo digo, bueno, vamos a ver qué me vas a enseñar tú a mí aquí. Porque cuando vienes de ese mundo y experimentas el vacío, crees que Dios no es el Dios que ahora yo conozco. Lo sientes muy lejos, tan lejos que te crees incapaz de poderlo alcanzar. El primer día me pareció un teatro. El segundo día mi soberbia le dijo, ¿qué me vas a enseñar tú? Si tú me enseñas algo, entonces yo te sigo. Y cuando el pastor de la iglesia dijo, todos aquellos que quieren conocer a Jesús, pasen al altar, para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Amada, yo no sé qué pasó. Yo sé que el pastor pasó, algo me dijo en el oído cuando me puso su mano y mis piernas se quedaron sin fuerza. Caí de plomo, pero fue tan maravilloso que caí, no me di y quedé quebrantada. No, lo siguiente, lloré tanto, tanto, tanto que todo el mundo se levantó y yo me quedé ahí. Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó aquí? A partir de ahí empieza la transformación del Espíritu Santo en mí. Yo ya había aceptado a Jesús como mi único Señor y Salvador. Ahora el proceso era abolir todo lo que yo ya conocía, desaparecerlo, quemarlo y caminar en este nuevo camino. Y hay una canción que me encanta que dice, no vuelvo atrás, es preciosa. Y, y yo la tengo como un himno, no volveré atrás, porque lo que he experimentado hasta ahora es maravilloso. Es normal, el enemigo te va a tocar de vez en cuando vienen las dificultades, y va a poner cosas en tu mente, pero ya conoces al Dios al que sirvo, ya lo conozco, ya le digo, el Señor es mi pastor, y él ha dicho que nada me faltará, y así ha sido. Eh, yo también quería contar algo de que es tan bonito cuando Dios te habla, lo que uno siente es tan maravilloso y como Él te instruye, donde los olores, el sentir, lo que ves, porque empieza a abrir el mundo espiritual y ya puedes, Él te permite ver para poderte instruir. Es como el soldado que tiene que practicar en la batalla, así nos instruye papá, nos muestra el mundo espiritual, nos muestra cómo funciona, cómo pelear.
su palabra, leer su palabra. Esta es el arma más poderosa que tenemos, su palabra. Aquí está todo, todo. Todo lo que necesitamos para el día a día está aquí. Y, y yo invitaría a las personas de que no dejen de leer la palabra, porque él en un versículo muy pequeño, a mí me gusta, por ejemplo, me gusta Romanos 12:2, porque Romanos 12:2, y yo siempre lo busco y lo leo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y es maravilloso porque es así. Cuando empieza la transformación en nuestras vidas, lo que antes era normal para nosotros ya es fuera lo normal. Yo a mí me gustaba mucho bailar en las verbenas, en las fiestas. Ahora me siento fuera de base. Siento que ya no pertenezco ahí. Mi mismo espíritu rechaza. Yo soy nueva criatura y ya todas esas cosas, mi espíritu lo rechaza, igual que el alcohol, igual que los chismes, igual que las malas palabras. Es una transformación que no te das cuenta, pero está ahí. Está ahí actuando Dios en nuestra vida cada día. Y nosotros tenemos que tener el compromiso de que ese cambio se dé, porque Él está, pero si nosotros no tenemos ese cambio, no lo decidimos, pues vamos a volver atrás. Y yo la verdad que no quiero, esa vida no la quiero. Yo ahora estoy pletórica, Aleluya. pletórica y me encanta mi Señor, me encanta. Estoy súper enamorada de Él, me encanta. Aleluya. Lo Sí, que yo amado. puedo decir. Y cada día más, porque cada día me enseña más y más y más. Y a veces me sorprendo de las cosas. Me sorprendo, él me sorprende cada día. Es que si pudiéramos enumerar todo lo que ha hecho, no tendríamos tiempo para hablar. Aleluya, sí, por ejemplo, mira, una de las cosas que yo aprendí disciplina, porque yo al principio era muy rebelde, muy disciplinada, a pesar de que amaba a Dios, ya lo conocía, pero era muy rebelde. Pero el Señor dice que al que ama disciplina y corrige a todo el que acepta por hijo. Yo recuerdo que una vez fuimos a una obra misionera con una hermana de la iglesia y estando allí se nos reveló un espíritu que le llamaban Sobendián. Estábamos las dos acostadas en la misma cama porque estábamos en casa de los hermanos y de momento entró una presencia, vaya, horrible aquello, y nos despertamos las dos y díceme la otra hermana que estaba conmigo, Carmen, ¿quién es Sobendián? Y yo dije, el espíritu que acaba de entrar por esa puerta. Y resulta que yo le muestro al de la casa de lo que iba a predicar en la invitación que nos habían hecho. Y él me dijo, ay hermana, yo te quiero pedir que no hables sobre eso. Era que sobaban, hasta los hermanos de la iglesia sobaban y hacían rezos y cosas. Y por eso había un principado en ese lugar que se llamaba Sobendián. Y el Señor nos los mostró. Y entonces tenía que dar la palabra a la iglesia, que era lo primero que Dios estaba para que hubiera liberación. Y él me dijo, no hables sobre eso, yo te quiero pedir que no hables sobre eso. Pues resulta que yo le hice caso y fui allí en el día del culto y tal. Hermana, cuando fui a predicar, me quedé muda en ese culto. Me quedé muda. Que se me enredó la lengua ni para atrás ni para adelante. Aquello fue lo más penoso que he pasado. Es que hoy, hasta el sol de hoy, no se me ha olvidado eso, no se me ha olvidado. Y entonces me paré y pedí perdón y les dije, mire, esto me ha sucedido porque Dios me dijo que hablara algo y no lo hablé. Entonces ahora voy a hablarles de lo que Dios nos ha mandado a decir. Mira, con esa experiencia, cuando Dios me dice, di algo, haz algo, puedes estar segura que lo vamos a hacer, porque sabemos que Dios nos ama, pero también nos disciplina y también nos corrige. Para mí ha sido maravilloso conocer al Señor. Yo después que me convertí en el 98, estuve
sola quería agradarle a Dios, ya sabía sobre su palabra, porque nos dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ves? A fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y así mismo nos dice 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Y también nos dice que el Consolador, el Espíritu, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber todas las cosas. O sea que el Espíritu de verdad, que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero nosotros sí le conocemos porque mora en nosotros. Y somos templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Resulta que yo llevaba ya años separada, sola, no estaba casada, y entonces dije, bueno, Señor, ya estoy cansada de estar sola, de servir así, porque es demasiado, es agotador. Llegó un momento que quería dar un parón. Y entonces el Señor, aleluya, me saca a otra iglesia. Fíjate cómo hace las cosas, me saca a otro lugar. Y cuando llego a ese lugar, bueno, enseguida nos pusieron a servir allí. Era enfermera, porque yo es mi profesión, pero era enfermera de las almas también. Y trabajaba con aquellas personas que recogíamos en las calles. Y resulta que un día entra uno canoso por ahí y dice, Señor, aleluya, ese es mi esposo, será tu esposo. Y me dio una palabra, dice que ¿quién es esa que sale del desierto, del vaso de su amado? Y yo dije, Señor, pero ese va a ser mi esposo, ese hombre recogido de la calle que tiene poco de convertido. Pues sí, ese era el hombre que tenía para mí, y se lo dijo a él también. Le dio un sueño que decía, cuando sea grande me quiero casar contigo. Fíjate que el Señor me la mostró como niña, fíjate qué lindo es el Señor. Bueno, así fue. Todo el mundo estuvo contra esa relación. Yo ya era una líder y él era un recién convertido, pero ese era el hombre que Dios tenía para mí. Tanto fue así que al Dios hablarnos y guiarnos, escuchar su voz y guiarnos, nos paramos firmes y no, si esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no hubiera conocido la voz de mi padre, yo hubiera retrocedido y hoy por hoy no estuviera en España, no estuviera casada. Desde el 2010 estoy casada, ahora en agosto cumplimos ya 20 años, todo por escuchar la voz de Dios. Aleluya. Porque es verdad que la Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Pero ya él era creyente, Dios lo trajo. Era un proceso de que Dios tenía que hacer las cosas nuevas. Pero Dios, aleluya, lo que comienza lo termina. Dios dice la palabra que Él cumplirá su propósito en tu vida. Y así ha sido. Bueno, hoy por hoy tenemos, mi esposo, estamos viviendo en España, le servimos a Dios juntos. Aleluya, no nos hemos separado, solamente cuando él viajó a Estados Unidos, porque era a propósito de Dios, para que yo viajara allá y conociera el lugar y fuera a otros lugares. Y todas esas cosas han sido de edificación, de crecimiento, pues Dios estableciendo en nosotros su palabra, su verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y bueno, bendito sea el Señor. Amada hermana, algo más que decir, porque tenemos un tiempito todavía. Aleluya, si quieres decir algo más. Bueno, es que ha sido tanto lo que Él ha hecho. Ha salvado mi casa 2 veces. En la pandemia nos alimentó. No teníamos 3 meses que no teníamos nada, y le digo, él habló en sueños a otros hermanos y me llamaban, vinieron. Hace poco, por medio de ustedes que estuvieron aquí en Canarias, me vistieron completamente. Increíble, el último día no había, bueno, es que no es importante glorificar a papá a través de la experiencia, de lo que él está haciendo en nuestras vidas, porque aunque parecen cosas pequeñas, son cosas grandes donde él se glorifica en todo momento. No había para gasolina, y me acuerdo que usted dijo, tome amada, y yo le decía, no, 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 tome amada, y de repente apareció su esposo también. O sea, una conexión tan bonita,
la que Dios tiene con sus hijos, es un privilegio que nosotros tenemos tan grande que el momento que estamos, porque el ser humano, y lo digo por mí, hemos tenido momentos de bajona, donde pues no hemos orado lo suficiente, no lo hemos buscado en el lugar secreto lo suficiente, y el enemigo es muy sutil, el enemigo todo, él está pendiente en todo momento, y entonces él entra y vuelve a poner el desánimo, la tristeza, la melancolía, la empieza a sentirte la opresión, pero con Dios todo es tan fácil. Y entonces es cuando, no hace mucho me pasó, me arrodillé, le pedí perdón, me puse a cuenta de papá y volvió todo como si nada. Las personas que aún no conocen a Dios creen que es un Dios lejano y están equivocados. Es tan cercano, nuestro amado Padre es tan cercano como el que ha sido padre sabe que cuando su hijo hace una gamberrada, por decirlo de alguna manera, eh, el papá corrige, pero corrige con cariño y te abraza. Y bueno, no lo vuelvas a hacer. Nuestro Padre es así. Nuestro Padre nos corrige con cariño y siempre nos dice, no lo vuelvas a hacer. Y te hace ver que Él está contigo. ¿Cómo? Sientes su presencia. ¿Cómo? Cuando estás llorando, yo he sentido que me abrazan. Yo he sentido que me dan un beso aquí. Yo he sentido tantas cosas que una persona que cree que Dios es un Dios lejano, dice que estamos locos, que esto es locura, pero sin embargo, bendita locura, porque Él nos hace sentir en todo momento pleno y es que no sé cómo explicarlo. Es un gozo, es un gozo. Y tanto es un gozo que muchas veces donde yo vivo no se encuentra nunca donde aparcar. Y cuando estoy viniendo siempre le digo, papá, concédeme un puesto delante de casa. Bueno, mi hija es la que dice, de verdad, mamá, que tú solamente clamas a Él y Él te concede. Y es así. Vengo y puede haber aquí lo que sea, yo aparco delante de mi casa. Hay una frase que yo siempre digo, hija de rey, aparca en la puerta, porque me siento así. Él ha hecho que yo me sienta como parte del reino, como su hija, como, es que no sé cómo explicarlo. Explicarlo sería, no sé cómo explicarlo, pero es maravilloso. Te pone todo fácil, te abre las puertas para los trabajos. Eh, no pasa nada si tú crees que tu jefe no te va a escuchar, clamas a él por la noche, pides y él en la mañana te abre todo. O sea, es impresionante. Yo me había quedado sin trabajo y de repente me apareció un trabajo, clamé a él, digo, papá, este trabajo es muy pesado, está muy lejos, gasto mucha gasolina. 3 meses estuve. A los 3 meses me llamaron mis antiguos jefes y me dijeron, Pili, para que vuelvas con nosotros aquí, al lado de mi casa, y ganando el doble. O sea, es maravilloso, es Aleluya. maravilloso. No sabe el que aún no conoce a Dios como nosotros lo conocemos, como nosotros lo hemos experimentado, no sabe lo que se está perdiendo. Aleluya, sí. Maravilloso. Amén. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará Amén, de nosotros su misericordia. Bendito sea el Señor. Yo le doy gracias a Dios amén. por haberte traído al ministerio desde la pandemia, ¿verdad? Por ahí estamos trabajando para el Señor y como Dios nos Amén. ha mandado a rescatar personas, como hemos edificado hogares, como hemos, aleluya, llevado palabra a los lugares, a las personas donde nos ha acercado. Verdaderamente Amén. nos gozamos de todo el bien que Dios nos ha permitido hacer, toda la gloria es para Él, pero nos gozamos de Amén. todas las oportunidades que Dios nos ha dado para hacer el bien, con revelaciones, con palabras, con sustento. O sea, tenemos personas en tantos lugares, en Honduras, en Estados Unidos, aleluya, en Dominicana, vaya, hasta donde Dios nos ha llegado, nos ha permitido llegar. Estamos en las redes un poco
que no nos vemos porque somos más de adentro, de personas, de lugares, de hogares donde Dios nos va mandando a acercarnos. Así Amén. edificamos, sí. Y nos gusta así, al cubierto de tanta contención, aleluya, de estos tiempos. Le doy gracias a Dios por eso. De tanta contención de Amén. lengua, como decía. Señor, ponme cubierto de contención de lengua, líbranos, aleluya, aleluya, del violento. Entonces, bueno, amada, vamos a terminar porque si no, después nos corta Facebook un pedazo y no se va a escuchar. Después, más Amén. adelante, podemos continuar hablando de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es tanto que necesitamos toda la vida que tenemos por delante para contar. Así, Señor, te damos gracias Amén. porque tú eres bueno y maravilloso. Si tú no edificaras la casa, mi rey, en vano trabajaran los que los edifican, Señor. Si tú no velaras, en vano velara. Gracias, Señor, porque tus ángeles, Dios mío, acampan a nuestros alrededor y nos defienden, Señor, aleluya. Gracias, Dios mío, por mostrarnos el camino, Señor. Aleluya, por rescatarnos de las tinieblas a tu luz admirable, por hacernos nueva criatura, por crear en nosotros un corazón limpio, por renovar en nosotros un espíritu recto. Aleluya, por eso tu palabra dice que los de corazón limpio verán a Dios. Gracias, Señor, tú lo limpiaste. Y hoy podemos verte, Señor, podemos verte. Aleluya, como decía el Job, de oída te había oído. Aleluya, aleluya. Oh, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora te podemos ver. Aleluya, y disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias, Dios, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, amados, que sea de bendición este Amén. podcast. Y más adelante venimos con más. Gloria a Dios. Amén. Más y mejor para la gloria de Dios. Un Amén. abrazo. Un abrazo. Dios me los Shalom.